RCR, la red que comunica y une al Perú. Nos vamos a trasladar hasta Arequipa y como siempre le agradecemos la generosidad, la cortesía que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al doctor Gonzalo Banda. Él es un reconocido analista político, docente, catedrático de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa. Buen día, amigos de RCR. ¿Cómo está analizando usted la situación, esta controversia ya casi permanente, casi se ha hecho costumbre en los últimos meses entre el Ejecutivo y Legislativo, ¿no? Y sobre todo en medio de una ya no solamente crisis política, crisis económica y una pandemia a nivel mundial y que afecta considerablemente al país? ¿Cómo está analizando usted esta situación, por favor? Creo que en primer lugar eso es lo penoso, ¿no? Que, bueno, siempre hay en todo sistema democrático tensiones entre el Poder Ejecutivo y Legislativo. Eso está normal. Pero lo que llama mucho la atención es que la tensión en este caso se suceda en medio de una crisis sanitaria sin precedentes en la historia republicana. Y quizás en la peor crisis económica desde la guerra con Chile. Y precisamente sobre eso yo recuerdo cuando Basadre hablaba mucho de las causas que originaron la derrota de Perú ante la guerra con Chile. Él hablaba de dos, ¿no? Estado fallido, decía, estado empírico, decía Basadre, y abismo social, ¿no? Un estado que probaba, que no tenía experiencia, cuya clase política era incapaz de ponerse de acuerdo, y al mismo tiempo un gran abismo social entre las personas que tenían cierta riqueza y la gran mayoría de la población peruana que iba a sufrir la pobreza después de esa guerra. Entonces, me parece que han pasado más de siglo, casi siglo y medio de la guerra y creo que estamos repitiendo esos errores. Clase política dividida, ¿no? El Congreso de la República totalmente dividido de la agenda del Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo sin reconocer algunos de los errores en el manejo de la pandemia, e inevitablemente habría que preguntarse si esto, como en el caso de la guerra con Chile, nos va a someter a otra derrota. Ahora, naturalmente el escenario es bastante complicado, bastante delicado, ¿no? Pero ¿cómo establecer acuerdos o puntos mínimos de entendimiento entre ambos poderes del Estado cuando vemos que el presidente de la República, casi, digamos, el leitmotiv principal ha sido un abierto enfrentamiento hacia el Congreso, ¿no? Y, por otro lado, vemos la composición del Congreso bastante variopinta, pero que también tiene poco margen justamente de encontrar soluciones, encontrar, digamos, un punto medio, ¿no? ¿Cuál debe ser la tarea principal, en este caso, del presidente Martín Vizcarra? Porque él tiene, en realidad, de una u otra manera, una responsabilidad frente al país en estos momentos, ¿no? Sí, lo que pasa es que el presidente Vizcarra es un político que ha estado acostumbrado a hacer política en nivel subnacional, donde el Ejecutivo tiene una gran relación con el Legislativo y tiene una gran relación de fuerzas también. Y no llega a tener que relacionarse totalmente con el legislativo regional, ¿no? Cuando un gobernador regional será elegido, ¿no? Porque tiene en un sentido una facilidad de negociación. Pero en este caso, el presidente Vizcarra estaba enfrentándose al último año de su gestión sin tener un solo congresista que lo representara. O sea, era insostenible y era totalmente previsible que se avecinara una crisis política, porque si PPK con 17 congresistas tuvo problemas de gobernabilidad, era evidente que un presidente que decide, sea por el motivo que sea, no presentar candidatura al Congreso, va a tener muy difícil el gobierno del Congreso a menos de un año de volver a elecciones, y en un año donde no puede disolver el Congreso. ¿Por qué? Porque fundamentalmente en todo sistema democrático el equilibrio entre poder ejecutivo y poder legislativo es parte del funcionamiento normal del congresista.
todos los presidentes de la República en el Perú que han tenido bancadas pequeñas han sufrido en su gobierno. Llámese José Luis Bustamante Rivero, llámese el primer Belaúnde, llámese PPK. O sea, no cabría haber esperado un optimismo dramático en estos escenarios. Ahora, lo único que sí es muy llamativo es que a pesar de las circunstancias, los dos poderes del Estado confronten y bueno, pues el que paga las facturas sea el ciudadano que hoy está sufriendo sin trabajo en medio de una pandemia. Ahora, yo mencionaba que estamos frente a un Congreso variopinto, ¿no? Y cuando uno empieza a recoger opiniones de los legisladores frente a la decisión adoptada en no otorgarle la confianza al expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, se bosquejan una serie de variables, ¿no? Unos no están de acuerdo con el mensaje por el tema económico, otros hablan de un vacío en el tema de la emergencia de la pandemia, ¿no? Y otros simplemente por la posición ideológica asumida por Pedro Cateriano, ¿no? En esa línea, ¿no? ¿Cuál debe ser, si se quiere, el perfil que debe mantener el próximo presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Para llegar a entendimientos mínimos? Sí, se dijo antes de que sucediera toda esta crisis que el señor Cateriano era un gran político, que tenía grandes habilidades, pero creo que no mostró esas habilidades al momento de su presentación en el Congreso, porque tenía que haber anticipado que había una serie de intereses en juego. A mí me llama mucho la atención que el señor Cateriano en las entrevistas que ha dado no tiene una sola autocrítica, ¿no? La única autocrítica que se reconoce, según él mismo lo ha dicho, es haber confiado mucho. Ha tenido duros calificativos con los miembros del FREPAP, ha tenido duros calificativos con el resto de bancadas, y creo que eso, en vez de dejarle el camino más fácil a su sucesor, le hace más difícil, porque su sucesor va a tener que concertar con una serie de actores políticos. Y yo creo que en ese escenario Cateriano se equivocó al ir con un mensaje tan enfatizado en el aspecto económico, tan ninguneando, digamos, las intervenciones de los demás miembros del Congreso, enérgico, sin reconocer autocrítica, sin medidas sanitarias. Es cierto que su centro del discurso fue la reactivación económica, pero claro, en medio de una pandemia, el manejo sanitario también debería tener un lugar central. Entonces, en el fondo, yo creo que se trata de una persona que no se negó, que se negó a reconocer algún tipo de responsabilidad política. Su sucesor va a tener que ser una persona que sí tenga esa capacidad de diálogo político. No va a tener que ser un aprendiz, va a tener que aprender de los errores que cometió Cateriano. Cateriano llevó un ministro de Energía y Minas cuestionado por ser de su entorno, un ministro de Trabajo también sumamente cuestionado, y creo que en este momento necesitamos, en lugar de grandes promesas, necesitamos gente que, si va a ser gente de derecha, pues sea gente que tiene una experiencia y un rol acreditado dentro de la agenda pública, ¿no? Ahora, doctor Banda, si nos ponemos en la otra vereda, ¿no? En la vereda del Congreso, ¿usted cree que con la composición que tiene en estos momentos el Congreso, ¿no? Y con la posición que asumen algunos legisladores, no sé si usted ha tenido oportunidad de escuchar al legislador Arapa, representante por Puno, ¿no? Que desliza la posibilidad de una vacancia presidencial. Entonces, por eso era mi pregunta, ¿no? Si bien es cierto, hay cuestionamientos a la actitud asumida por Pedro Cateriano, pero tampoco podemos dejar al margen cómo se comporta el Parlamento, ¿no? No, y se trata precisamente de un congresista que pertenece a Acción Popular, ¿no? Históricamente democrático, ¿no? Es una irresponsabilidad, de nuevo, creo, de los legisladores, que creo que no entienden el contexto de sentido de urgencia que está viviendo la patria. Y ya felizmente un grupo de Acción Popular salió a aclarar esto y en un sentido a llamarlo al orden al señor Arapa.
pero creo que en ese contexto se ve cierto tipo de infantilismo en las conductas políticas de algunos congresistas, ¿no? Pareciera ser como si estuvieran jugando con una pelota, el Perú es su pelota, jugando, viendo la elección del 2021 que está cerca, sin importarles las consecuencias de sus actos directamente el día de hoy. Y creo que eso es lo más preocupante, ¿no? Porque si al menos ellos fueran consecuentes, tendrían que ganar un tiempo, unas condiciones para que la elección del 2021 pueda producirse de manera tranquila. Yo creo que están, y algunos se sienten casi intocables, ¿no? Creen que la opinión pública no va a censurar eso. La verdad es que la opinión pública creo que ha tomado nota de los congresistas y de su comportamiento, y seguramente les va a pasar alguna factura en la elección del 2021. Ahora, el presidente no puede permanecer en el balcón en estas circunstancias, va a tener que tener una definición, ¿no? Porque el presidente, de una u otra manera, ¿no? Si bien es cierto, el papel político lo va a cumplir el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Que va a tener que lidiar, transitar y buscar consensos con el Congreso de la República, pero el presidente tiene que tener un liderazgo y tiene que tener un norte claro, ¿no? Porque si sigue en el mismo discurso de confrontar, difícilmente vamos a enfrentar ni la crisis económica, ni la pandemia, ni mucho menos la crisis política, ¿no? No, sí, y creo que lo habíamos escuchado en su mensaje presidencial, donde es cierto, hubo varias omisiones y fue un mensaje un poco raquítico. Si algo habría que destacar en ese mensaje, que el presidente manifestó una actitud de diálogo después de varios episodios de confrontación. Quizá por eso vimos a un presidente Vizcarra en un tono más diplomático, dialogante, que es el mismo tono que utiliza incluso en el comunicado después de la censura del premier Cateriano, ¿no? Después de la negación del voto de confianza del premier Cateriano. Y en esa conferencia de prensa donde el presidente pudo ser más confrontacional, pudo ser más elocuente en su disgusto, como lo ha hecho en varias oportunidades, en ese momento el presidente Vizcarra tiene un tono más moderado. Me parece que él entiende que sin congresistas, a un año de terminar su elección puede convertirse en una pesadilla, su gobierno se puede convertir en una pesadilla constante si es que no encuentra un vaso comunicante. Y de nuevo repito, el gran error de Vizcarra, que en un momento fue celebrado, ha sido ir al Congreso o enfrentar el Congreso sin ningún tipo de interacción con un movimiento que sea oficialista. Es absurdo creer que le iba a ir bien. Doctor Gonzalo Banda, como siempre muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Vamos a seguir compartiendo más adelante este análisis y sobre todo la mirada que siempre se tiene desde el interior del país sobre los principales sucesos en el país. Nuevamente, muchas gracias por atender esta comunicación. Buen día, muy amable. Muy amables, muy agradecido, gracias. Muy agradecido. RCR, la red que comunica y une al Perú.